¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la maja vestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros? Dime dónde quedó. Hola, bienvenidos a Verdades Convencionales. Estamos en un momento para conversar sobre los nuevos retos que se enfrentan al país, y probablemente uno de ellos es hablar de política en serio. Hoy día nos acompaña Jorge Roberto Márquez. Él es politólogo, columnista de opinión, aficionado profundo a la lectura, se ha enamorado de varios de los textos que nos acompañan como fondo aquí en Verdades Convencionales, estronguista de corazón, apasionado, como habitualmente somos los estronguistas, y con él vamos a hablar de política, de retos, de agenda parlamentaria y de varios otros criterios más que se tienen que discutir ahora, en este momento de transición. Jorge Roberto, bienvenido a Verdades Convencionales. Qué gusto acompañarlos y bueno, esperemos que sea una buena tertulia. La política es una herramienta esencial del ser humano que vive en un mundo de ideas. La realidad solamente es comprensible con la explicación ideológica del ser humano. Y la política se ha convertido probablemente en una de esas ideas más importantes porque es la realmente transformadora a largo plazo de cómo se va construyendo la cotidianidad. En este momento de transición de un proceso político a la conclusión de 20 años de un proceso político que evidentemente comenzó con unas premisas sustanciales, pero que fue perdiéndose en el proceso, generando un gran rechazo social, más otro montón de críticas. ¿Cómo se reconstruye la política para que la gente que tiene menos de 40 años decida involucrarse, no le tenga miedo, al contrario, asuma el compromiso de la política? Bueno, yo creo que en este año del bicentenario del país hemos aprendido que lo fundamental para hacer los cambios que el Estado necesita es a partir de la política. ¿Y a qué me voy con esto? Lamentablemente, después de que se rompió el anterior sistema de partidos, hemos pasado por un proceso traumático donde muchos de los partidos políticos que conocimos o que conocemos se fueron haciendo pequeñas células. Esto posiblemente para tratar, por un lado, de tener una coraza que los proteja de la hegemonía del movimiento del socialismo, y por el otro lado, la famosa ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que ha hecho que los partidos nacionales pasen al segundo plano. Independientemente de la intención de que esto podía ser positivo y que cualquier ciudadano podía hacer política, ha terminado entregando la hegemonía a un partido. Y esto ha hecho que la competencia política siempre tenga durante casi 20 años un ganador. Pero también se ha destruido lo básico de los partidos políticos, la formación, que es muy importante. Usted que nos está viendo en su casa, tiene alguna profesión o sabe hacer algo, sabe cómo armar una cosa, o si es carpintero o si es electricista, sabe el trabajo que tiene que realizar. En la política pasa absolutamente lo mismo y parece que con esta elección y estos resultados estamos volviendo a ver que aquello es positivo, que la política va más allá de lo que imaginamos y que el activismo tiene un límite. Todo aquel que quiere hacer política, independientemente de dónde venga, tiene que saber algunas cosas básicas. Y eso pues es algo que espero entendamos en estos 5 años. En esta cuestión que planteas como clave, que se ha desestructurado el sistema político con un conjunto de normativas, también creo que podemos hablar de que hay un problema a nivel global de desarticulación de la idea convencional del partido, ¿no? Porque los que estudiamos, los que hemos tenido experiencia política de alguna manera, que ya tenemos nuestros años, hemos estudiado la lógica de los partidos políticos como esos partidos con una militancia convencida, partidos con una doctrina, con un contenido, etc. Mientras que, por ejemplo, en estas últimas elecciones, el partido político simplemente se convirtió en una sigla, en el cumplimiento de un requisito más del checklist para el registro. Porque el partido ha dejado de ser una institución con la que yo me comprometa.
¿existe la posibilidad de reconstruir esa realidad? ¿O qué alternativas pueden haber para que el sistema político, con este otro nuevo momento de organización, pueda pasar del activismo, además muchas veces muy circunstancial, etcétera, a la política de verdad, a la política de largo aliento? Bueno, el problema con los partidos políticos no es algo que solamente ocurre aquí en Bolivia, sino también de que pasó a nivel mundial, ¿no? Uno de los claros ejemplos es, por ejemplo, el español, donde ante la pequeña decadencia que sufrió el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, aparecieron grupitos como Podemos, Ciudadanos y ahora pues actualmente los impresentables de Vox, pero que la gente ha vuelto a entender esa lógica y siguen siendo tanto el PSOE como el PP los partidos mayoritarios, porque no puedes entregarle tu futuro a un tercero que te llena de buenas intenciones. Eso es lo que pasó con Podemos y por eso se terminó autodestruyendo. Y Ciudadanos. Similar, digamos, como también que uno de izquierda y otro exactamente. de derecha, ¿no? Y le pasa a Sumar ahora, por ejemplo. Exacto. Y en el caso boliviano, una hegemonía de un partido grande, casi único, que tenía un rodillo parlamentario, donde no podía ver más allá de lo que en teoría la ideología demostraba. La última elección nos ha demostrado algo muy interesante. El problema en Bolivia no es ideológico. El problema en Bolivia es un problema de fe. Somos un país que espera, un país que cree y un país que quiere avanzar y seguir hacia adelante. Y eso es algo que no ha sabido leerlo el movimiento al socialismo, y eso es algo que no lo ha leído Evo Morales, Álvaro García Linera, ni nada parecido. Y esto también nos pone dudas sobre cuál es ese bagaje teórico ideológico. ¿Y a qué me voy con esto? El problema de Tuto, por ejemplo, en esta elección, se la puede parafrasear con una idea de Sergio Almaraz, que decía, parte de las élites y de los gobernantes del país no conocen Bolivia y viven viendo hacia afuera, hacia Europa, ¿no? en ese entonces. Y eso es, creo, lo que le faltó. Y la gran ventaja de Rodrigo Paz fue que también tuvo la capacidad de reconocer de que aquel donde mucha gente no puede llegar también es boliviano. Y esto nos demuestra de que gran parte de la sociedad, de la población indígena, mestiza, quechua, aymara, guaraní, todavía está con la esperanza de integrarse a esa ciudadanía que la ve por televisión. Y esto es un nuevo rumbo de esperanza para la reconstrucción de un nuevo país. Y eso debería llenarnos de orgullo, que a pesar de todas las peleas y confrontaciones, todavía estamos abiertos a poder nuevamente reconocernos y sentarnos en una mesa. Sin que sea exclusivo, seguramente, ese viaje que se hace, Rodrigo, pasa esos 230.000 kilómetros, que por si acaso sí es posible recorrer 230.000 kilómetros en este país. O sea, eso, sí, son 6 vueltas al planeta, pero evidentemente sí se puede recorrer, lo tengo comprobado, yo que soy viajero terrestre, y largos viajes en este país te significan fácilmente 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros sin ningún problema. Pero esa es su presencia personal, entrando a casas, entrando a mercados, en pueblitos por aquí, por allá, desperdigados por esa diferenciación, puede haber sido un elemento realmente diferenciador respecto en general a todos los otros candidatos y en la segunda vuelta respecto a Tuto, que claro, evidentemente se centró en unos espacios muy concretos y en una confianza de un lenguaje formal y por medios alternativos como redes, etcétera, pero que no trascendió la puerta de la casa cotidiana de la gente. Bueno, si algo podemos aprender de la campaña de Rodrigo Paz es que se fue a lo más básico de hacer campaña, ¿no? Tomó los consejos de Quinto Cicerón, el hermano de Marco Tulio Cicerón, que fue cónsul de Roma, que básicamente le explicaba que la mejor forma de ganar una campaña política es caminando el territorio, acercándose a la gente y dándole la mano. Jaime Durán Barba en una de sus entrevistas decía que la economía no importaba. En parte puede que tenga razón, porque la elección la ha ganado, por un lado, don Benjamín, un taxista que conoció a Rodrigo y que le comentó cuál era su situación y de cómo fue votando los últimos años, y con un chicle. Entonces,
Puede que Durán Barba en parte tenga razón, pero esa cercanía que ha demostrado Rodrigo, de conocer el territorio, de estar con la gente, de saber seguramente los nombres de la gente de la tiendita o de la caserita del mercado, es lo que le ha dado tremenda ventaja, no solamente en la segunda vuelta, sino también en la primera. Y creo que es el único candidato de todos que tiene la capacidad de decir que ha recorrido el país, porque es algo que lo ha hecho desde que es senador. En su trabajo parlamentario, independientemente de aprobar leyes o fiscalizar, se ha dado el lujo, y ojo, esto todo aquel que quiere ser político y quiere ser presidente ya sabe cuál es la receta, debería de empezar a recorrer el país y a ver esa Bolivia que a veces no conocemos. En ese recorrido también seguramente escuchando a la gente, ha debido escuchar un poco el cómo muy pocos estructuras estatales, pero también estructuras sociales, se han apropiado de mucho de lo público. Esa es otra cuestión probablemente que hay que trabajar ahora, ¿no? Lo que son los bienes públicos, lo que es el espacio público, ese espacio que es de todos, pero que en muchos casos queda expropiado. ¿Cómo se puede reconstruir una relación positiva de la ciudadanía con lo público dentro de este gran marco del ejercicio de la política? Eso depende mucho de la visión que se tenga desde el gobierno, ¿no? El movimiento del socialismo quiso hacerle caso a su nombre y empezó a expropiar el ámbito público, no solamente con los sindicatos, sino también con los movimientos sociales, y a veces el manejo del Estado resulta ser muy complicado y alambicado. Rodrigo en su propuesta lo ha mencionado claramente: bienvenidos al mundo del capitalismo para todos, y destruir lo que se ha creado en estos 20 años, ¿no? El Estado tranca. Puedes surgir, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer tu dinerito y platita, independientemente de que estés en el Estado o no. El Estado lo único que te tiene que dar es un marco general que debes de cumplir. Y esto posiblemente no solamente le va a caer bien a muchos informales, que son más del 80% de la gente trabajadora del país, sino también a los formales, por ejemplo, en el tema impositivo, que suele ser incluso cruel para los profesionales independientes, ¿no? Mientras algunos beneficiados están con el 2, 4% de pago de impuestos, hay profesionales independientes que cada mes tienen que tributar el 16%. Entonces, colocar una tabla rasa y equilibrar estos problemas que hay, van a darle un nuevo pensar a la gente. Y claro, hay que entender que la informalidad no es un capricho, es una forma, uno, de supervivencia, y dos, de que ese Estado, el cual te debería de proteger y darte oportunidades, nunca te ha entendido. Ahora, esto, para los entendidos en la política como tú, por ejemplo, que eres profesional de su estudio, puede resultar razonablemente conocido y puesto en práctica seguramente también con prueba y error y todo, al final de cuentas, todo es un ejercicio de enseñanza. Pero quienes están ahora a cargo son esos 36 senadores y esos más de 100 diputados, diputadas, senadoras, senadores. El proceso de formación parlamentaria, de comprender que la labor esencial del Parlamento es dictar leyes que sean coherentes, adecuadas a la Constitución y que tengan un respaldo económico, porque también podemos sacar lo que sea, pero si no hay el dinero por detrás, no funciona. Conocer los procedimientos, pero además conocer la necesidad del convencimiento personal de ellos, es decir, construir una nueva cultura parlamentaria. ¿Cómo crees que hay que trabajar? Porque además entiendo que estás encargado en parte de diseñar un poco, de ver más o menos cómo sería el el proceso parlamentario. Bueno, yo creo que después del rodillo parlamentario al cual el MAS nos ha mal acostumbrado, vamos a empezar a recuperar lo que es el primer poder del Estado. Somos un Estado republicano plurinacional presidencialista. La gente va a pelear por ser presidente, pero el poder real y el de los representantes se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos en un nuevo ciclo que nos va a obligar a que entre las disidencias y en el debate que hay,
tenemos que llegar a consensos sobre reformas que van a ser altamente importantes. Y esto es empezar no solamente a valorar qué hace el Parlamento, sino qué hacen sus integrantes, los 36 senadores o los 130 diputados, titulares y suplentes, porque aquí todos, absolutamente todos, cuentan. Y va a depender de ellos que las reformas que quiera sacar el Ejecutivo sea aprobado por estos. Y esto implica, más allá del trabajo de los equipos técnicos, la capacidad que tengan estos de defender, por un lado, la bancada del PDC y sus aliados, lo que quiere el Ejecutivo, y posiblemente de la oposición, que ahí no sé si tendremos a Libre, aunque ha dicho que va a cooperar con el gobierno, pero sí seguramente veremos cómo se maneja los parlamentarios de Alianza Popular, el grupo androniquista, y lo que ha quedado del MAS, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva visión que van a tener? Súmate. Y bueno, Súmate APB está ahí para la anécdota, seguramente apoyará al gobierno, porque no le queda de otra, pero ya veremos que no había sido tan fácil el tema parlamentario, y que claro, de ellos depende que las reformas grandes, estructurales y las modificaciones que se vayan a hacer a la Constitución dependen de ellos, y esto es un gran desafío. Ahí tenemos gran cantidad de abogados y de otras profesiones, tenemos indígenas también, pero supongo que a diferencia de ese gran rodillo que antes había y esa gran mayoría que era indiscutible, ahora saben cómo está el panorama, saben el momento crítico que estamos pasando todos y saben que su trabajo es muy importante después de haber visto esta crisis que ha vivido Luis Arce y esta crisis en la cual nos ha metido Luis Arce. Y el papel que juega el Parlamento aquí y en cualquier lugar del mundo y en una democracia es muy importante. Y yo creo y espero de que cada uno de los parlamentarios comprenda esto. Si comprenden esto, el resto va a fluir. El PDC con la Alianza Unidad suman mayoría absoluta. Con Libre superan de manera importante los 2/3. Sí. ¿Qué riesgo hay de poder volver a construir otro aparato hegemónico que también tenga sus perversidades? ¿Cómo podemos establecer controles un poco respecto a no sufrir lo mismo? Porque más lo fue, pero puede ser también una coalición que probablemente se desvíe de algunas buenas intenciones que eventualmente hayan sido las pronunciadas, las manifestadas en el momento electoral. Mira, el que exista un desvío y posiblemente la pelea se vuelva parlamentaria es una gran posibilidad, pero también hay que comprender un tema que es fundamental en política. El poder ordena. Estamos en un momento crítico y yo creo que todos los actores van a querer hacer las cosas bien. Y esa es posiblemente el optimismo que tenemos todos sobre la conformación del nuevo Parlamento, porque negar que quieran hacerlo bien y tratar de buscar alguna ventaja, por pequeña que sea, va a terminar perjudicando al actor sobre la crisis más grande, que es lo que habría que solucionar. Una eventual hipótesis que se ha estado manejando en esta semana, en realidad desde la segunda, en toda la segunda vuelta y ahora, es que eventualmente el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira sea un gobierno de transición. Con dos posibilidades, ¿no? Una situación compleja de riesgo ante la posibilidad de que pueda tener muchas dificultades para concluir el mandato. Y dos, la positiva, que sea una transición que más bien jubile a una generación de políticos que han estado vinculados al poder los últimos 40 años y más bien abra un nuevo espacio de actores políticos, hombres y mujeres comprometidos con ese ejercicio de la política en mayúsculas, que era la primera cosa que hablábamos en esta conversación. ¿Qué piensas concretamente sobre esos dos escenarios? Uno más complejo, riesgoso, conociendo además la volatilidad social y demás de nuestra sociedad, y bueno, respecto a la esperanza del segundo escenario. Bueno, hay que entender que más que un gobierno de transición es la inauguración de un nuevo ciclo político. Tenemos nuevos actores, una nueva forma de ver la vida y la política. Hemos pasado de la revolución marxista, leninista, guevarista, etcétera, 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 a tener de aliados a, como diría Jorge Quiroga, Cuba, Venezuela y Nicaragua,
a hablar de un capitalismo para todos, que resulta que nadie está ofendido, ni en las zonas populares, ni en las áreas rurales, y a tener nuevos aliados como los Estados Unidos, la China y otras potencias que estaban ninguneadas por el gobierno del movimiento al socialismo. Pero aquí te lanzo una provocación un poco más. Venga. ¿Realmente esa alianza más allá del discurso ha sido real? O sea, ¿hemos tenido socialismo en esos 20 años? No, por diferentes factores. La suerte que tuvo el MAS fue que a todos los grupos de izquierda habidos y por haber en el país los colocó en una misma bolsa. Para no hablar de revolución, hablaron de indianismo y de indigenismo. Ahí se perdió el proceso revolucionario, ¿no? Eso es algo que no entendieron y es, bueno, la nula lectura incluso del Cachín Antesana, del péndulo ideológico y demás. Pero es un cuento que solamente se creyeron sus autoridades máximas. Pero también un electorado que siente que la elección de Rodrigo es la prolongación del comunismo. Pero eso es parte del macartismo y el hecho de no entender cómo se mueve este país, porque como lo mencionamos al principio, este país es un país de fe y de esperanza, ¿no? Que hay mucha gente que quiere integrarse y que quiere ser ciudadano, pero que no entiende la lógica y que el Estado y el gobierno no les ha dado la base para que se puedan integrar. Seguimos en eso desde la revolución, desde la Guerra Federal a principios de siglo, la revolución del 52, el multiculturalismo con Goni y el proceso del MAS que fue estanco. La gente quiere integrarse, no quiere que exista esa diferencia y esa es la gran base de la victoria de Rodrigo Paz. Este macartismo que lo hemos visto en campaña, de que si este es socialista, si este es comunista y demás, era fácil de repetir porque era simple, te simplificaba las cosas, no tenías que pensar mucho. Y la realidad ahora pues te demuestra otras cosas, ¿no? Resulta que el presidente electo dice que sí, vamos a pelear contra el narcotráfico, va a volver la DEA. Entonces, ya se van colocando los puntos sobre las is y viendo lo importante que necesita este país. Darle la libertad necesaria al ciudadano y que desaparezca este estado tranca en el cual nos hemos mal acostumbrado a vivir. Volvemos con la renovación. Con la de la renovación, la esperanza de renovación. Dentro de la esperanza de renovación, internamente pensaba que lo mejor que podía pasar en la segunda vuelta es que gane Rodrigo Paz, porque la victoria de Rodrigo Paz iba a casi jubilar de manera obligatoria a diferentes actores políticos, ¿no? Supongo también por eso que es muy doloroso para Jorge Quiroga perder una nueva elección más, cuando posiblemente tenía la gran chance de su vida y que es muy difícil, exacto, que se vuelva a repetir. Claro. Y esto nos abre, por un lado, a lo importante que son los partidos políticos, a lo importante que es tener militancia, a lo importante que es que exista formación en este tema, para que la gente que quiera hacer política sepa, por un lado, qué está defendiendo, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que el partido le da y qué es a partir del partido lo que va a hacer. Mucha gente no sabe el papel fundamental que juega un partido político. Uno de los teóricos dentro de la ciencia política es David Easton y te decía que los partidos políticos trabajan con una especie de caja negra, ¿no? Ven los problemas que tiene la sociedad, la trabajan y después la lanzan como soluciones. Y eso es algo que con el activismo se ha perdido, porque el activismo es muy focalizado en un tema A, en un tema B y en un tema C. Es reactivo, además. Claro, completo, al resto, ¿no? Y no les gusta la política y demás, pero no sabes cómo quieren cambiar la realidad. Entonces, creo que estamos volviendo al momento de volver a repensar las cosas, de volverlas a entender y de poner en orden nuestro sistema político que ha tenido grandes cambios, así como la revolución del 52 hecho desaparecer a varios partidos. El movimiento al socialismo hizo algo similar. Curiosamente, entraron a la segunda vuelta partidos que son de la generación de la Revolución Nacional, como ser el Partido Demócrata Cristiano y el Frente Revolucionario de Izquierda, que terminó renunciando al maoísmo, se abrió la democracia, etcétera, 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 pero que parece tuvieron una lectura más que interesante sobre la realidad que estamos viviendo y seguramente darán pues el pie
para cambiar la ley electoral, la forma de sacar un partido político y de que exista competencia. Cuando hay competencia en una democracia, estamos hablando de una democracia sana. ¿Cuáles son, crees tú, algunas ideas principales de esas reformas que hay que afrontar? Bueno, se viene lo difícil y lo ha mencionado el presidente electo. Hay que abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia. Y a partir de ahí no solamente estamos hablando de inversión que va a llegar, sino también estamos hablando de que lleguen los hidrocarburos, ¿no? El hecho de ver nuestra realidad y saber que vivimos en un mundo globalizado, yo creo que es un avance grande y eso se lo puede aplicar no solamente en el tema comercial, sino también en el tema educativo y así sucesivamente. Necesitamos mucho de lo que se ha hecho afuera para que el capital humano boliviano no solamente tenga el trabajo que merece y la calidad de vida que merece, sino también de aprendizaje. Entonces, estos 5 años van a ser un proceso de aprendizaje continuo y esperemos que vaya relativamente rápido. En Cochabamba tenemos empresas que hacen software, entonces estamos conectados por una parte al mundo, pero nos tenemos que terminar de abrir para realmente ver el mundo como es. Dejarnos de ver el ombligo. Dejarnos de ver el ombligo, sí. Un reto de Latinoamérica en su conjunto, ciertamente. Bolivia se enfrenta a problemas no más que ideológicos, esencialmente de fe. Probablemente es una de las frases más interesantes que hoy día Jorge Roberto Márquez nos deja. Porque es cierto, los bolivianos, las bolivianas, creemos mucho y por eso también nos comprometemos apasionadamente en estos momentos de crisis y de cambio. Hoy hemos estado con Jorge Roberto Márquez, comienzo por su pasión, estronguista de corazón, aficionado a la lectura, columnista de opinión, politólogo, estudiante de Javier Marías. Envidia de este entrevistador que ha tenido el gusto de tenerlo hoy día en Verdades Convencionales para tratar un poco de hablar de política, del cambio que viene. No, agradecido y esperemos que no sea la primera vez. Definitivamente. No, o sea, es la primera vez, no va a ser la última, ciertamente. Muchísimas gracias por seguirnos en Verdades Convencionales y estén atentos a las nuevas propuestas que les vamos a ir planteando en las siguientes semanas, porque algo que necesitamos en el país es hablar, es debatir, es conversar, es dialogar. ¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la maja vestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros?